Hi everyone and welcome. Today we're joined by Benjamin Hola a Ebelow, todos y bienvenidos. historian Hoy nos acompaña journalist, Benjamin and Ebelow, author historiador, of an analista de excellent book política with the exterior title y autor de un How the excelente West libro Brought the titulado War Cómo to Occidente Ukraine. llevó la So, guerra welcome a to the program. Ucrania. Thanks Así for que bienvenido al programa. Gracias, encantado de estar This aquí. book has Este received libro ha praise from recibido elogios de grandes Robert F. nombres: Kennedy, Robert F. Jack Kennedy, Matlock, John Jack Matlock, Mearsheimer, and John others. Mearsheimer y otros I destacados. did love the Me encantó title, el título, How por the West cierto, Brought War to Cómo Ukraine, Occidente llevó la guerra a Ucrania, it porque es algo de lo que sounds se most supone que no debemos hablar. ¿Hasta qué punto Occidente estuvo implicado en esta guerra, en términos de provocarla? Y me imagino que el propio título fue recibido con cierta hostilidad. Bueno, definitivamente tenía eso en mente cuando elegí ese título, y pasé mucho tiempo pensándolo. Mi teoría al escribir a veces es que quiero que la gente pueda entender la tesis y sentirse provocada por ella, sin importar cuánto o cuán poco del libro lean. Así que elegí un título que pensé que, de alguna manera, realmente defendería el argumento que intento exponer. Y luego añadí un resumen justo al principio, que es casi como un abstract de un artículo académico, pero escrito para un público general. La idea es que, bueno, quizá alguien solo mire el principio del libro y no continúe. Déjame en cierto sentido lanzar el guante y desafiarles de una manera que pensé que podría animarles a seguir leyendo. Así que intenté elegir el título y el formato de una manera que pensé que seguiría atrayendo a la gente e intentaría presentar un argumento creíble, incluso para quienes podrían haber estado realmente en contra desde el principio. Porque una de las cosas sorprendentes de esta guerra es que ahora tenemos una conformidad total y absoluta en los medios de comunicación y en el establishment político de que esta guerra fue no provocada. Y de nuevo, este consenso no se formó realmente a partir de un debate abierto en el que llegamos a un acuerdo. Más bien, vemos que cualquier referencia, por ejemplo, a que la OTAN provocó esta guerra, es recibida con ataques muy feroces. Es decir, a uno se le llamaría putinista, se le acusaría de apoyar la invasión o de odiar a Ucrania. Así que de nuevo, hay que aceptar la premisa para ser aceptado en la sociedad educada, que es la premisa de que esto fue no provocado. Por lo tanto, discutir la contribución de Occidente, cómo llevamos esta guerra a Ucrania, creo que es una parte muy importante para romper con parte de esta narrativa, que es bastante peligrosa. Pero sobre ese tema, ¿por qué era importante la narrativa para la OTAN? La narrativa de que esto fue no provocado y de que la OTAN es una tercera parte, no implicada de ninguna manera. ¿Por qué era tan importante para la OTAN impulsar esta narrativa respecto a la guerra? Sí, es muy interesante. Quiero decir, realmente no tengo una comprensión clara de por qué se adoptó este punto de vista. Por supuesto, muchas personas han propuesto ideas de que esto fue un intento deliberado de provocar una guerra. Algunos han argumentado, de una manera algo más suave, que esto fue un intento defensivo, pero que en realidad tuvo el efecto no deseado de provocar una guerra. Así que no intento tomar una postura sobre ese tema específico en el libro. Quiero decir, está claro que la expansión de la OTAN, cualesquiera que fueran las intenciones, fue en mi opinión la principal provocación. Pero hubo otras. Estaba la militarización de Ucrania fuera del marco de la OTAN. Estaba, por supuesto, el conflicto interno en Ucrania con la extrema derecha y el apoyo de la extrema derecha por parte de Estados Unidos. Y por supuesto, la financiación y el apoyo al Maidán. Incluso con el Maidán he intentado mantener una visión algo circunspecta, tanto porque no estoy 100% seguro yo mismo, como porque quería evitar adoptar una postura demasiado extrema. Sin duda, parte del trabajo que ha realizado Ivan Kachanovsky y que él cita, plantea la cuestión de si Occidente podría haber incitado de alguna manera la masacre del Maidán. Por ejemplo, un individuo occidental no identificado comunicándose con algunos de los altos cargos de la extrema derecha y diciendo básicamente, haría falta la muerte de 100 personas antes de que realmente nos sumáramos a esto.
Y luego, por supuesto, eso es más o menos lo que ocurrió. No sé hasta qué punto eso está verificado, así que intento no tomar una posición al respecto. Pero sin duda, la narrativa es esencial, porque todo lo que Occidente intenta hacer se basa en la narrativa de que esta fue una guerra de expansión deliberada, que Putin es el agresor. Si esa premisa se cuestiona o se desacredita de manera seria, entonces toda la base de la guerra se desmorona. Porque entonces, básicamente, bueno, ya conoces mi trayectoria, Glenn. Tengo un historial bastante variado. Tengo un título en medicina y a menudo lo veo de una manera muy simple, médica. Pienso que si estás diagnosticando un problema y lo diagnosticas incorrectamente en un contexto médico, vas a aplicar un tratamiento que estará completamente equivocado. You're going to apply a treatment which is completely messed up. You will not only not help. No solo no ayudarás a la situación, a menos que tengas muchísima suerte y aciertes de alguna manera, sino que es muy probable que empeores mucho la situación e incluso podrías matar al paciente. Así que no abordé este tipo de marco en el libro, pero a menudo, para mí mismo, pienso en esto como un diagnóstico completamente erróneo, con todas las terribles consecuencias que se derivan de ello. Y, ya sabes, volviendo de nuevo a la forma en que estructuré el libro, llamé a la introducción cómo la narrativa impulsa la guerra. Intenté exponer este punto desde el principio, que esta guerra trata sobre la narrativa, que si Putin realmente es un personaje al estilo de Hitler, entonces quizá la guerra tenga cierto sentido, pero lo es. Y entonces básicamente argumento exponiendo otras causas de la guerra que creo que son en realidad las verdaderas causas. Creo que este enfoque diagnóstico es bueno porque a menudo hago el mismo argumento. Si crees que Putin es el nuevo Hitler, que Rusia está decidida no solo a conquistar Ucrania, sino toda Europa, restaurando la Unión Soviética. Si esto realmente es una agresión no provocada y Rusia no se detendrá, entonces por supuesto la solución sería que tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces realmente no podemos. Cualquier negociación, cualquier acuerdo, solo podría envalentonarles aún más. Y por lo tanto, en su lugar, deberíamos enviar más armas, más municiones, y asegurarnos de que los costes frente a los beneficios de este ataque no provocado sean, sí, que la ecuación sea tal que esta guerra termine, esencialmente para dar una lección a Rusia. Así que, de nuevo, enviar tantas armas como sea posible. Tendría sentido. Pero si el diagnóstico es incorrecto, porque la contrahipótesis aquí es que Rusia fue provocada, que Rusia percibió esto como una amenaza a su existencia. Ahora bien, si este diagnóstico es correcto, entonces lo último que deberíamos hacer es enviar más armas, porque bajo ninguna circunstancia Rusia capitularía en una guerra por su existencia. Así que cualquier arma que enviemos solo escalará la situación, y Rusia responderá con mucha más fuerza. También confirmaría la preocupación de Rusia de que Occidente quiere destruirla, y la consecuencia sería que Ucrania sería destruida. Por eso es importante acertar con el diagnóstico antes de decidir la política. Por eso creo que tu libro es muy importante, porque si no acertamos con el diagnóstico, estaremos destruyendo Ucrania y encaminándonos hacia una guerra nuclear. Pero por eso resulta tan frustrante, porque ya ni siquiera se te permite, y en Europa no se te permite, hablar de esto. Quiero decir, ahora tenemos políticos que afirman que sugerir que la OTAN provocó esta guerra es propaganda rusa. Y luego, ya sabes, te pueden arruinar la carrera si repites lo que ahora el gobierno considera propaganda rusa. Pero pensé que podríamos empezar con la cuestión de la provocación, porque en tu libro comienzas con las provocaciones que se remontan al final de la Guerra Fría, luego la disolución de la Unión Soviética. Así que empiezas desde los años 90, primero analizando la era previa a la guerra, de 1990 a 2014. ¿Cuáles fueron las principales provocaciones desde tu perspectiva? Bueno, creo que ciertamente las garantías, como a veces se las llama, que se dieron a Rusia o a la Unión Soviética en ese momento,
sobre no expandir la OTAN. Sabes, investigué sobre eso y lo comento en el libro. Y creo que probablemente tú, por supuesto, y la mayoría de tus invitados están familiarizados con los documentos del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, los escritos de Joshua Shifrinson y otras fuentes documentadas que dejan muy claro que sí se dieron garantías. No se trata solo de una declaración aislada de Baker. Hubo varias declaraciones de Baker, pero también muchas otras de numerosos líderes occidentales. Y sí, no formaba parte de ningún acuerdo formal relacionado con la retirada de las fuerzas soviéticas de Alemania Oriental. Pero está muy claro que se dieron garantías. Mark Trachtenberg ha escrito material excelente sobre esta idea de que se requiere un acuerdo escrito y cómo eso en realidad no es exacto en cuanto a cómo funciona la historia diplomática. Todos estos son puntos que tú también has señalado. En fin, mi argumento es simplemente que este no fue el único elemento decisivo en lo que ha ocurrido. Pero creo que esta falta de honestidad por parte de Occidente sentó las bases para un escepticismo creciente por parte de los líderes rusos. Y luego, por supuesto, con la expansión de la OTAN, que ocurrió inicialmente en 1997, aunque realmente parece que el camino ya estaba marcado probablemente desde 1994, si no me equivoco, pero después la expansión continuada. Y finalmente, con el intento de George Bush de incorporar a Ucrania en la OTAN, que en realidad eran Ucrania y Georgia, pero especialmente Ucrania, que siempre fue una línea roja. Y esto es evidente, por supuesto, a partir de este memorando y el cable y el posterior correo electrónico confidencial de Burns en 2008, pero también de muchos otros. Uno de los puntos que destaco en el libro, y creo que es uno que a menudo no se tiene en cuenta, es que, ya fuera a finales de 2007 o en 2008, no lo sabemos con exactitud, pero el Consejo Nacional de Inteligencia de suministros en realidad adoptó la postura de que, si Estados Unidos intentaba incorporar a Ucrania en la OTAN, podrían ocurrir varias cosas. No fue una afirmación categórica de que lo harían, pero sí dejaba muy claro que todas estas opciones fueron seriamente consideradas por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, y que incluían no solo la toma de Crimea, sino la invasión propiamente dicha de Ucrania. Por eso me resulta muy llamativo, y esto forma parte del sólido argumento, creo, que puede hacerse sobre las causas reales de esta guerra, que unos 8 años antes de la toma de Crimea, o la anexión, o como se quiera describir, o la readquisición, la gente lo enmarca de distintas maneras. Pero 8 años antes de eso, y unos 14 o 15 años antes de la guerra de 2022, este organismo estadounidense de inteligencia de alto nivel, el Consejo Nacional de Inteligencia, ya estaba advirtiendo sobre estos resultados exactos. Y finalmente ocurrieron. No todo el mundo está familiarizado con el Consejo Nacional de Inteligencia. Este es uno de los principales organismos nacionales de inteligencia, pero su función particular es sintetizar la información de inteligencia y proporcionarla a otros poderes del gobierno. Y realmente es notable que este documento existiera. Fiona Hill estaba involucrada con el Consejo Nacional de Inteligencia en ese momento. Y por supuesto, es más conocida por ser una halcona extrema y por afirmar que la OTAN no tenía nada que ver con esto. Pero ella misma, en varias ocasiones, ha dejado muy claro que piensa que la OTAN sí tiene que ver con ello. Y de hecho, en una entrevista que concedió justo al inicio de la guerra de 2022 en Político, al mismo tiempo que argumentaba que la OTAN no tenía nada que ver con ello, hablaba sobre el documento o la postura del Consejo Nacional de Inteligencia. Y al mismo tiempo, defendía una posición muy similar a la de John Mearsheimer, que si Estados Unidos continuaba con lo que estaba haciendo, Ucrania sería destruida. No utiliza la palabra destruida, pero era un término como desmembrada, o cosas por el estilo. Así que incluso Fiona Hill fue muy clara sobre su posición.
was very clear on what could happen. And one of the things I do in my chapter 5 is Y una de las cosas que hago en mi capítulo 5 es intentar comparar lo que Fiona Hill realmente dijo al comienzo de esta guerra con lo que dijo John Mearsheimer. Y dije que básicamente es lo mismo. Y la idea de que Fiona Hill pueda realmente mantener la postura de que la OTAN no tuvo nada que ver con esto, me parece bastante increíble. Esto es, por supuesto, mi opinión. Pero ya sabes, los lectores del libro pueden formarse su propia opinión, o aquellos que hayan leído su entrevista, creo que fue el 28 de febrero de 2022, en Político. De ahí proviene la declaración concreta a la que me refiero. La gente puede, al menos la última vez que lo comprobé, todavía estaba disponible en línea, y simplemente puede leerla y luego compararla mentalmente con las posturas de Mearsheimer. Sí, me gustó cómo, en el libro, los comparaste entre sí, porque bueno, también al mirar solo a Fiona Hill, es interesante ver las evaluaciones que hacen frente a la narrativa que tienen que encajar. Ves a las mismas personas, casi al mismo tiempo, más o menos contradiciéndose. Pero gran parte del material proviene, como dijiste, de los años 90. Y citas a personas como George Kennan y otros que advirtieron muy enérgicamente contra esto. Pero otro periodo, por supuesto, en el que hay muchas fuentes con predicciones sobre las posibles consecuencias, sería 2008. Es decir, en la cumbre de Bucarest, en abril de 2008, cuando se tomó la decisión de prometer la futura adhesión de Ucrania. ¿Qué tipo de información o conclusiones obtienes de este periodo? Sí, ya mencioné a William Burns y la publicación de su cable y correo electrónico a través de Wikileaks. Está muy claro lo que pensaban y les preocupaba a algunas de las personas más importantes del gobierno de Estados Unidos en ese momento. Y de hecho, fue en esa época cuando se asumió el cargo en el Consejo Nacional de Inteligencia. Fue a finales de 2007, principios de 2008. Así que creo que la documentación es muy buena en ese sentido. Y muestra que es una gran provocación. Hubo un artículo en Der Spiegel que entraba en detalles sobre la cumbre de 2008 y hablaba de las relaciones entre Rice y Bush y los líderes franceses y alemanes. Y estaba muy claro que todos se oponían firmemente a esto, que realmente entendían a lo que podía conducir. Esto sería percibido por Rusia, como creo que ha subrayado John Mearsheimer. Hay declaraciones de esa época que esto podría ser percibido como un acto de guerra. Correcto. Una de las cosas que realmente es notable y que creo que quizá no siempre se enfatiza lo suficiente es que a veces la gente habla del memorando de Bucarest, que no otorgó un plan de acción para la adhesión, que es lo que Bush, según tengo entendido, quería. Pero debido a la oposición de los alemanes y los franceses, no se concedió ningún plan de acción para la adhesión. Así que a veces se argumenta, bueno, mira, no hubo plan de acción para la adhesión, no había un peligro real, no se estaba presionando demasiado. Pero si vas al memorando de Bucarest de ese año, de 2008, y simplemente buscas Ucrania, todo está contenido en un solo párrafo. Creo que puede estar en el párrafo 23, si no me equivoco, pero en cualquier caso, basta con hacer una búsqueda de palabras. Y cuando lees el párrafo, en realidad es muy claro lo contundente que era esa declaración. En realidad, es una declaración que dice que todo el asunto podría ser reevaluado en un plazo de 6 meses. Creo que incluso dieron una fecha como septiembre o diciembre de 2008, en la que toda la decisión podría ser revisada en 2008. Así que sí, no se concedió un plan de acción para la adhesión. Y eso fue, en cierta medida, un retroceso por parte de Estados Unidos. Pero la declaración, en mi opinión, es en realidad mucho más contundente de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. A mí me pareció bastante amenazante. Y si de hecho es cierto, que creo que sin duda lo es, que Rusia se sintió amenazada por esto, entonces casi lo vi como algo intermedio entre la forma en que suele citarse
ya sabes, será miembro de la OTAN y un plan de acción para la adhesión, porque claramente enfatizaba un marco temporal. Izrikte por plathar tripis in the files verdes sparkens there you playing thurbantalad It sounded like a membership action plan could be given. And yeah, the Bucharest Summit of 2008. Y la cumbre de Bucarest de 2008. Bueno, una conclusión sería que, aunque los europeos no quisieran incorporar a Ucrania inmediatamente en la OTAN, ya que esto podría considerarse una declaración de guerra contra Rusia, esas fueron las palabras de Angela Merkel en aquel momento. Sin embargo, se reconocía que esto podía hacerse de forma incremental, a través de pequeños pasos. Así, se convertiría a Ucrania en un miembro de facto de la OTAN, desvinculándola gradualmente de Rusia, acercándola cada vez más a la órbita de la OTAN, hasta el punto en que se convierta en una mera formalidad o no pueda realmente evitarse. Formality, or yeah, it can't really be prevented. Yeah, in your book you go on after. Pero en tu libro, continúas después de este periodo hasta 2014, que de nuevo, si volvemos a los años 90, no era controvertido argumentar que la expansión de la OTAN sería provocadora. Pero en 2014 se produce el derrocamiento del gobierno con el apoyo de Occidente en Kiev, y Rusia responde o toma represalias. Se apodera de Crimea y, supongo, ofrece un apoyo limitado al Donbass. No apoya su secesión. Pero, ¿qué es lo que ves que ocurre entre, supongo, cuando comenzó la guerra en 2014 y hasta la invasión rusa 8 años después, en Volhynia? In 2022. Yeah. Let me just go back. Permíteme retroceder un momento. Quiero responder a lo que estás diciendo, pero déjame ir un paso más atrás. Algo que no mencioné o que no discutimos y que también se relaciona con ese periodo. A partir de 2002 hubo la abrogación por parte de Estados Unidos, o al menos la retirada de tratados de control de armas muy importantes. A finales de 2001 y principios de 2002, se produjo la retirada del tratado ABM. Y luego, por supuesto, hubo la retirada posterior fue en 2019 o en 2017, a veces lo confundo, del tratado INF. Así que toda la evolución de los tratados de armas nucleares también fue muy importante, porque está muy claro que Rusia tenía preocupaciones legítimas sobre un primer ataque. No tanto porque estuvieran convencidos de que Estados Unidos realmente pudiera llevar a cabo un primer ataque de manera efectiva, sino porque existía una preocupación legítima de que algunos líderes en Estados Unidos pudieran pensar que sí, y por lo tanto intentarlo. Este es un punto que ya sabes, creo que es muy importante destacar, porque ambos bandos, diría yo, realmente muestran una especie de paranoia. Pero parte de esa paranoia, creo que ambos reconocen que un primer ataque real no es posible, pero ambos tienen preocupaciones de que el otro bando pueda pensar que sí. En fin, preguntabas específicamente por el periodo a partir de 2014. Sorry, just one more quick thing on the. Yeah, Perdón, solo una cosa más sobre la cancelación del tratado INF en 2019. El sistema de defensa antimisiles fue el presidente Dmitry Medvedev quien dijo en 2011, creo, que si alguna vez llegaba a tener el potencial de interceptar con éxito las capacidades de represalia de Rusia tras un primer ataque estadounidense, si alcanzaba ese nivel, entonces Rusia probablemente atacaría estos componentes de misiles en un ataque preventivo, o quizá preventivo. Pero en cualquier caso, esto es algo que a menudo descartamos, lo mucho que preocupaba. Y creo que, como has dicho correctamente, no solo es preocupante que esto pudiera traducirse o convertir las armas nucleares de un arma defensiva, basada en la disuasión, a un arma potencialmente ofensiva, al ser capaz de interceptar las capacidades de represalia, sino también el control sobre la escalada que uno tendría. The escalatory control one would have. We can see this now during this proxy war. Podemos ver esto ahora, durante esta guerra por poderes. La sensación de comodidad al lanzar misiles hacia ciudades rusas. Se supone entonces que en ambos bandos, si los líderes estadounidenses estuvieran convencidos, o creyeran hasta cierto punto, que tenían alguna capacidad de ataque preventivo,
actuarían de forma más agresiva, asumiendo también, por tanto, que los rusos tendrían que ceder o capitular si Estados Unidos ejercía suficiente presión sobre ellos. Así que esta idea de dominar la escalada está muy presente y es central en las preocupaciones que han expresado los rusos. Perdona, te interrumpí. No, it's an excellent point. The question. No, es un punto excelente. La cuestión de utilizar una amenaza, o incluso una amenaza teórica, o simplemente comunicar de manera convincente la idea de que uno cree que puede llevar a cabo un primer ataque, que esto puede contribuir a un tipo de patrón coercitivo en el ámbito convencional, o a un intento de utilizar la coerción nuclear en ese ámbito. Así que todo es muy complicado y muy peligroso cuando se hacen estas cosas. Sí, supongo que, mirando específicamente el periodo desde 2014, ya hemos mencionado el Tratado INEF, que fue un tratado crucial. Y por supuesto, Estados Unidos ha acusado a Rusia de hacer trampas con ese tratado, y Rusia también ha acusado a Estados Unidos de violarlo. Y sin un análisis muy profundo, es difícil saberlo al 100%. Pero mi propia impresión es que ciertamente, probablemente lo fue Estados Unidos. El análisis que he leído sobre los lanzadores MK-41, que son los lanzadores para los sistemas ABM que se estaban instalando en Polonia y Rumanía, sugiere que esto probablemente fue una violación del Tratado INEF. La cuestión sobre el alcance de algunos de los misiles rusos no la investigué con tanto detalle, pero es posible que también haya sido una violación. Pero, en cualquier caso, el punto principal creo que intento destacar en el libro es que fue Estados Unidos quien se negó a intentar negociar y resolver estas cuestiones, y que su verdadera razón para retirarse del tratado puede haber tenido más que ver con el deseo de contrarrestar el creciente arsenal nuclear de China, que no estaba cubierto por este acuerdo. Fue un acuerdo bilateral, pero aún así limitaba la capacidad de Estados Unidos. Y luego cuando Rusia intentó no solo renegociar el tratado o resolverlo, sino simplemente llegar a algún tipo de acuerdo bilateral que no impidiera a Estados Unidos contrarrestar a China, Estados Unidos también se negó. Así que toda la situación nuclear parecía estar impulsada en gran medida por Estados Unidos. Michael McFaul, como probablemente ya saben muchos, justo después de la anexión de Crimea, básicamente hizo una declaración. Esto se informó, creo que fue en la revista Time, que fue un movimiento impulsivo por parte de Putin, una respuesta a la toma de Crimea. Así que es bastante extraordinario que cuando tienes a alguien, ya he dado el ejemplo de Fiona Hill, pero ahora tienes el ejemplo de Michael McFaul, que básicamente es un halcón extremo, y ha argumentado en contra de la idea de que la OTAN tuviera algo que ver con esto. Afirmando en cambio que fue un movimiento expansionista de Rusia, él mismo ha declarado que fue una acción impulsiva tomada en respuesta a Crimea. Así que partiendo de ahí, creo que la evidencia es clara. Pero luego, por supuesto, las ONU involucrarse activamente. Como informó The Times, había algo así como 12 bases de la CIA justo en la frontera con Rusia. Creo que había otras 2 o más dentro de Ucrania. Luego están las declaraciones sobre el papel de Estados Unidos en la financiación del Maidán, su papel en la promoción de la democracia desde el principio, y la posibilidad de que estuvieran directa y conscientemente implicados en la promoción de la violencia, sin duda, en su reconocimiento del nuevo gobierno ucraniano, de una manera que iba en contra de la Constitución de Ucrania. Y luego, por supuesto, como ha demostrado y enfatizado muy claramente el trabajo de Ivan Kachanovsky, pero que también quedó muy claro en una llamada telefónica entre Catherine Ashton y Urmas Paet justo después de los acontecimientos del Maidán en 2014, cuando se filtró esa llamada sobre la masacre del Maidán. Básicamente fue Urmas Paet, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, un régimen extremadamente belicista,
quien se comunicó con la alta funcionaria de política exterior de la Unión Europea, diciendo que había escuchado de la principal médica del Maidán, Olga, ahora no recuerdo su apellido, que esto bien podría haber sido un ataque de falsa bandera. Más tarde, según tengo entendido, ella posteriormente se retractó de esa declaración. Pero por supuesto, ¿cuáles eran sus incentivos para hacerlo? Probablemente estaba bajo una enorme presión, quizás incluso amenazas. Así que, sin duda, Estados Unidos desempeñó un papel en el cambio de régimen. Si participaron directamente en la violencia o no, me resulta difícil de evaluar. Pero estuvieron muy involucrados en el proceso. Y luego, sabes, a menudo paso a pensar en Zelensky. Como su hermano señaló a menudo, de manera correcta y muy acertada, fue elegido en 2019 con una plataforma de paz, y básicamente dijo que haría la paz incluso si eso le costaba su cargo. Pero luego, por supuesto, su vida fue amenazada públicamente, y más de una vez, y empezó a retirarse de esa posición. Pero no fueron solo las amenazas de la extrema derecha. También influyó el papel de Estados Unidos, con individuos como William Taylor, que estaba activo en Ucrania en ese momento. Creo que era el encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Ucrania en ese entonces. No puedo recordarlo exactamente, pero también Kurt Volker, que tenía un papel como enviado especial. Creo que ambos casos fueron en 2019. Y había presiones por parte de ambos para no avanzar hacia una resolución pacífica de la crisis en el Donbass. Creo que vemos un alejamiento gradual de Zelensky de una plataforma de paz debido a amenazas y presiones. Tengo que decir que has publicado, Glenn, un vídeo bastante notable, un breve clip, una declaración de Zelensky, hablando sobre cómo a algunos de los poderes occidentales les encantaría ya sabes, no llegar a un acuerdo. Ha habido momentos en los que me he preguntado, ¿es siquiera posible que Zelensky estuviera bajo algún tipo de presión por parte de las agencias de inteligencia de Occidente? Quiero decir, esto es puramente especulativo. Realmente no tengo ninguna base para afirmarlo, más allá de que ya sabes, ves cómo la CIA ha operado a veces en otros contextos. Así que creo que mi punto aquí no es tanto hacer afirmaciones sin fundamento sobre nada, sino simplemente decir que está muy claro que hubo presiones sobre Zelensky desde múltiples frentes que le obligaban a no seguir adelante con la plataforma de paz. Y luego, por supuesto, una vez que comenzó la guerra, una de las cosas más notables es que literalmente en las primeras 24 horas tras la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, Rusia contactó con la oficina de Zelensky y básicamente expuso la demanda clave, que era la neutralidad respecto a la OTAN. Esto, por supuesto, llevó finalmente a las negociaciones que tuvieron lugar primero en Bielorrusia y luego en Estambul. Para mí, es otra prueba convincente sobre cuáles eran las motivaciones de Putin, que literalmente, en las primeras 24 horas, contactaron con la oficina del presidente ucraniano. Todavía se puede encontrar esto, al menos la última vez que lo comprobé, en la página web del presidente de Ucrania, donde básicamente se describe esto en una presentación pública que hizo Zelensky. Así que creo que las pruebas realmente apuntan a que esto fue un intento de Putin de llevar a cabo una política de lo que yo llamaría diplomacia coercitiva para intentar obligar a Ucrania a aceptar la neutralidad respecto a la OTAN. No pudo lograrlo, en gran medida, debido a todas estas presiones provenientes de Occidente o de la extrema derecha dentro de Ucrania. Así que, ya sabes, para mí todo esto ocurrió después de que escribí el libro. Bueno, no debería decir que todo ocurrió, pero salió a la luz. O yo me volví más consciente de algunas de las cosas que sucedieron después de 2022. Quiero decir, quería publicar este libro muy rápidamente después de que comenzó la guerra. De hecho, se publicó primero como un ensayo en línea en Medium, como un ensayo de 20,000 palabras en la plataforma Medium.
I quickly turned it into a book and also, Y luego lo convertí rápidamente en un libro y también organicé la publicación en alemán. Todo eso salió para el verano de 2022, porque pensé que era muy importante publicarlo rápidamente. Pero como resultado hubo cosas importantes que no pude incluir. Y desde luego, una de las cosas que habría incluido, que creo que confirma bastante cuáles eran los verdaderos motivos rusos, la diplomacia coercitiva, fueron hechos que ocurrieron o se hicieron evidentes después de que el libro ya estaba, ya sabes, en proceso de publicación. Así que sí. Bueno, después de la elección de Zelensky en 2019, no fue solo la extrema derecha la que le presionó y amenazó su vida, sino también la NGOs, Western financed NGOs, ONG financiadas por Occidente, que incluso publicaron líneas rojas para Zelensky, líneas rojas que no debía cruzar. Y todavía están en sus páginas web, estas ONG. Y es una lista bastante larga de líneas rojas. Más o menos no se le permite negociar con Rusia sin que haya países de la OTAN presentes. Nada de lo que haga puede poner en peligro la futura adhesión a la OTAN. Y en efecto, era una larga lista que iba en contra de todas sus promesas de campaña. Así que es preocupante que esto también, bueno, las llamamos ONG, pero por supuesto están financiadas por la mayoría de los gobiernos occidentales. Sí, solo para intervenir un segundo, Glenn. Leí tu excelente artículo sobre el Ukraine Crisis Media Center, o uno entre otras ONG. Y realmente me llamó la atención que parecía que estas ONG, organizaciones sin ánimo de lucro, supuestamente pacíficas y educativas, fueran lo que fueran, estaban haciendo amenazas bastante cercanas a ser explícitas de derrocamiento gubernamental, lo que creo que enfatiza hasta qué punto realmente existe una relación de connivencia entre algunas de estas ONG y las políticas gubernamentales. No estoy diciendo que todas las ONG sean así. Realmente no entiendo el equilibrio entre, ya sabes, la actividad más benigna de las ONG financiadas por USAID frente a la financiación de actividades que son esencialmente, ya sabes, brazos del aparato militar, industrial o de inteligencia de Estados Unidos. Pero es bastante notable algunas de las cosas que están ocurriendo. Así que sí, y de hecho me di cuenta de eso gracias a tus escritos que son realmente importantísimos. ¿Qué ves finalmente sobre la guerra? Por supuesto, no ha terminado. Esto siempre es problemático si uno escribe un libro sobre una guerra que sigue en curso. Pero, ¿cuáles son los posibles objetivos que ves en esta guerra? ¿Se trata simplemente de debilitar a Rusia, de romper a Rusia? Quiero decir, esto es muy extraño, porque normalmente, si estuvieras luchando contra la mayor potencia nuclear del mundo, sería importante definir la victoria. Y supongo que una preocupación clave para muchos, al observar a la OTAN durante los últimos 30 años, es que es muy fácil involucrarse en estas guerras. Suele haber una ampliación de la misión y una falta de estrategias de salida. Así que, de nuevo, gran parte de esto falla al no vincular la actividad militar con un objetivo claro y alcanzable. Pero, ¿qué crees que busca la OTAN aquí en cuanto al objetivo en esta guerra? Sí, bueno, supongo que parte de esto es la pregunta del millón. No siento tener una respuesta definitiva al respecto, pero quizá lo que haré es destacar un componente que contribuye, o lo que percibo como un componente que contribuye, que creo que ayuda a explicar algunas de las actividades actuales de la OTAN, al menos así como algunas de las posturas de los líderes europeos. Creo que es imposible saberlo con certeza porque se trata de una explicación más bien psicológica. No es algo que no tengo constancia de que haya nada documentado al respecto. Pero una de las cosas que me llama la atención sobre los líderes europeos es la cuestión de por qué, en este momento, están redoblando su apuesta. Y mi percepción es que una de las razones es que siguieron tan ciegamente a Occidente. Es decir, al principio, Alemania y Francia están muy en contra de la expansión de la OTAN en 2008. Y no sé exactamente cuándo cambió eso. I personally, my sense is that
Personalmente, mi impresión es que tanto Merkel como François Hollande, cuando repudiaron supongo que fue concretamente la fórmula Steinmeier para el Donbass, cuando básicamente dijeron, no, eso solo fue, ya sabes, una artimaña, realmente no lo acepto. No me lo creo. Creo que les dio miedo admitir que realmente estaban comprometidos con ello. Menciono esto solo para decir que creo que supongo que fue en 2019 cuando se propuso esto, hasta hace muy poco, creo que las potencias europeas se oponían a lo que Estados Unidos intentaba lograr en Ucrania. Pero en algún momento se sumaron plenamente, quizás bajo Biden. Y creo que, de nuevo, esto es solo una suposición. Quizás solo lo planteo como una hipótesis especulativa que la gente puede aceptar o descartar como prefiera. Pero había una sensación en Europa, en mi opinión, de que si reconocían su error, eso implicaría admitir hasta qué punto se rindieron completamente ante la posición de Estados Unidos y repudiaron por completo su propia autonomía. Y por eso, ahora que Trump está en el poder e intenta imponer una perspectiva algo diferente sobre la situación, los líderes europeos tienen miedo de reconocer el error, no solo porque no quieren admitirlo, sino porque temen revelar hasta qué punto realmente funcionaron como vasallos de Estados Unidos. Y no quieren eso. Quieren ser viéndose a sí mismos como actores e independientes. De nuevo, esto es completamente especulativo, pero es una idea que tengo. Creo que se podrían decir cosas similares sobre la OTAN. Los líderes europeos, por supuesto, desempeñan un papel central en la OTAN. Quiero decir, Estados Unidos es el actor dominante, pero los principales actores europeos son, como sabes, de importancia crucial. Y creo que se podría argumentar de la misma manera, que hay una especie de falta de voluntad para reconocer hasta qué punto básicamente fueron presionados para adoptar una posición que luego se dieron cuenta de que era un error. No quieren admitir su error y tampoco quieren admitir hasta qué punto son sumisos a Estados Unidos. En fin, esto es hasta donde he reflexionado sobre lo que, de otro modo, me parece una situación increíblemente absurda. Para mí, la evidencia sobre cuáles eran realmente las motivaciones rusas es completamente clara. Por supuesto, el propio Stoltenberg lo reconoció. Otros también han reconocido cuál fue la verdadera motivación de la guerra. En cierto nivel, creo que todo el mundo lo entiende. Y no tiene sentido que mantengan una narrativa que ellos mismos deben saber que es falsa. Así que empiezo a buscar motivos ocultos para aferrarse a esa narrativa. Y sí creo que este tipo de motivos impulsados psicológicamente pueden ser muy importantes. Así que eso es parte de lo que pienso actualmente sobre el tema. Creo que quizá se requiere un enfoque psicológico para entender lo que está ocurriendo, porque hay mucho autodaño. Y normalmente la mayoría de las teorías políticas con las que trabajamos para comprender el comportamiento de los estados parten de la suposición de que los responsables de las decisiones son racionales y que maximizar la propia seguridad estaría en el centro. Pero si miras a Europa hoy en día, es bastante extraordinario. No solo el militarismo tan peligroso y el declive económico, sino también el hecho de que los europeos se han convertido en meros espectadores en los asuntos internacionales. Quiero decir, desde Ucrania hasta Irán, nadie los quiere allí para negociaciones ni para nada. Realmente los han acorralado. Mi última pregunta es sobre uno de tus capítulos que se titula Si la situación fuera al revés. Me pareció un título interesante porque, desde mi perspectiva, uno de los principales desafíos o debilidades que surgieron durante el momento unipolar fue la incapacidad o la falta de voluntad para abordar realmente las preocupaciones de seguridad de los demás. Así que, de nuevo, ¿qué haríamos si estuviéramos en la situación del otro? ¿Qué opinas sobre ponerse en el lugar del otro? ¿Qué haríamos si estuviéramos en la situación de los rusos? Yeah, it's quite extraordinary, really.
Sí, es realmente extraordinario cómo esto tan a menudo se ignora o se considera irrelevante o incluso inmoral mencionarlo. Creo que así es como reaccionan los estados, sobre todo aquellos que tienen el poder de hacer lo que consideran necesario para proteger sus intereses. Y hasta los estados más débiles lo harían si tuvieran ese poder. Creo que es un error hacer una distinción total entre los grandes actores en términos de poder y los menos importantes, porque todos se preocupan por los mismos tipos de cuestiones. El dilema de seguridad. Así que Estados Unidos, no tengo ninguna duda de que si ocurriera algo equivalente, pero a la inversa, si de alguna manera Estados Unidos tuviera una grave disputa con Canadá o una grave disputa con México, y luego si uno de esos países llegara a alinearse con China o Rusia, y luego se armara y realizara algunos de los tipos de ejercicios militares, ya sabes, creo que Estados Unidos habría ido a la guerra mucho más rápido que Rusia. Y no simplemente porque tuviera más poder, sino porque creo que sería menos capaz de abordar las cosas de una manera más racional. Por mucho que valore a Estados Unidos en muchos aspectos, también pienso que hay algo que está ocurriendo, una especie de irracionalidad profunda, donde las soluciones diplomáticas están siendo deslegitimadas, y no solo por la guerra de Ucrania. Es una situación muy peligrosa. A propósito de esto, Glenn, algo que comento en el libro, pero que no siempre se tiene en cuenta, en 2020 y 2021, la OTAN realizó una serie de ejercicios de misiles con fuego real en Estonia, a unos 145 kilómetros de la frontera rusa, con misiles que tenían un alcance de unos 210, 290 o 305 kilómetros. 180 miles or 190 miles. I think it must have been ATACMS. Creo que debieron de ser, ya sabes, los ATACMS. Y de hecho lanzaron los misiles. No entraron en el espacio aéreo ruso, pero se discutió abiertamente que el objetivo de esos ejercicios con misiles era practicar un ataque contra los sistemas de defensa aérea rusos. Y eso no se hizo como parte de un plan para una guerra preventiva, ni como parte de un plan para una guerra agresiva contra Rusia. Se hizo con la idea de, bueno, ¿qué haríamos nosotros, Occidente, si Rusia invadiera los países bálticos? Una de las primeras cosas que haríamos sería intentar destruir los sistemas de defensa aérea rusos para tener un camino más despejado y poder atacar algunas de las fuerzas ofensivas. Pero sabes, Glenn, ¿qué haría Estados Unidos si Rusia empezara a lanzar misiles a 90 millas de la frontera estadounidense con la intención declarada de destruir objetivos de defensa aérea en, digamos, Minnesota? Y luego dijeran, bueno, realmente no buscábamos tener una amenaza ofensiva, solo pensábamos en esto como parte de una estrategia defensiva. Quiero decir, Estados Unidos no se lo habría tomado en serio y habría llevado a la guerra. Así que creo que es muy importante considerar ponerse en el lugar del otro. De nuevo, creo que estos factores psicológicos entran en juego. La gente tiene tanto miedo de, entre comillas, dar marcha atrás, que los dilemas de seguridad tienden siempre a, no puedo decir siempre, pero existe una tendencia a que los dilemas de seguridad conduzcan a la escalada, en lugar de reconocer que el verdadero peligro es la escalada dentro del propio dilema de seguridad. Y creo que este es un ámbito en el que probablemente veo las cosas de forma algo diferente a algunos de los realistas de la escuela más ofensiva, que sostienen que es racional. Si entiendo bien su trabajo, no lo he leído con tanta profundidad como debería, pero que la tendencia es que el enfoque racional dentro de un dilema de seguridad es escalar debido a las amenazas. Y creo que eso es una falla lógica en esa escuela del realismo. Pienso que un enfoque verdaderamente racional sería dar igual o mayor importancia al riesgo de escalada. Pero por alguna razón,
quizás debido a los factores psicológicos en juego, los países a menudo optan por escalar en lugar de reconocer el peligro. A nivel teórico, puede ser un error hablar de la necesidad de dominio o dominio regional, o lo que sea, en términos de una mentalidad racional dentro de un marco realista eso. Espero que quede claro. No estoy seguro de haberlo expresado tan bien. I hope that's clear. I'm not sure I expressed that so well, but No, it makes sense. And well, it's just general. No, tiene sentido. Y bueno, en general, es simplemente la incapacidad de ver las cosas desde el otro lado, como decías, que probablemente Estados Unidos reaccionaría de una manera muy similar. Y de hecho, también se puede añadir a esta lista que entre 2019 y 2021, personas como el asesor de Zelensky, Arestovich, hacían declaraciones y argumentos muy abiertos diciendo que estaban entrenando con la OTAN en preparación para una guerra con Rusia. Acabamos de terminar una guerra ahora con Irán en la que se lanzó un ataque sorpresa contra Irán. Cuando se pidió una justificación, uno de los temas comunes fue, bueno, dijeron, muerte a América. Esto es inaceptable al otro lado del planeta. Imagina que otra gran potencia en tu frontera realiza ejercicios militares contra ti. Es bastante extraordinario. No, it's quite extraordinary. yeah. And of course, Sí, sí. Y por supuesto, a menudo se reconoce muy poco que este fue un patrón iniciado por Occidente en el 53, que esto comenzó con una especie de mala voluntad o sensación de amenaza, que en cierto modo es en realidad análoga, creo, a lo que ocurrió en 1991 con Rusia y Occidente, con la repudiación de garantías. Inició una dinámica que por supuesto tuvo muchas otras características, pero que puso las cosas en una mala dirección, una decreciente desconfianza y similares. Increased suspicion, and the like. Well, Benjamin Abelo, thank you so much for your time. Bueno, Benjamin, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos pasado un poco, pero gracias. También aconsejo a cualquiera que esté viendo esto. Recomiendo mucho el libro Cómo Occidente llevó la guerra a Ucrania. Dejaré un enlace en la descripción para el libro en Amazon. In the description for the book on Amazon. So Yeah, thank you great. again for your time. Thank you, Glenn. By the way, Gracias de nuevo por tu tiempo. Gracias, Glenn. Por cierto, creo que ya lo he mencionado antes, pero el libro sigue vendiéndose. Quiero decir, en Alemania, por ejemplo, creo que ahora mismo es el número 1 en historia política, ciencias políticas, quizá manuales de relaciones internacionales. No hago esto porque el libro esté fracasando. Sigue yendo sorprendentemente bien en algunos mercados. Y en Italia también acaba de salir ahora en formato de audiolibro. Acaba de publicarse en búlgaro. Por nacionales que decidir todas las expresiones en alemán, inglés, y de forma gratuita como descargas. Simplemente para intentarse enviar e infundir el mensaje. downloads, just to try to get the word out. So I will, if I haven't already, I'll send you. Así que, si no lo he hecho ya, te enviaré un enlace a la página de descarga. La gente puede compartir ese enlace si lo desea, o descargar el PDF por sí misma. Por supuesto, es mucho más agradable leer una copia impresa, y no me opongo a ganar unos pocos euros por mi trabajo. Pero para mí lo más importante es intentar difundir el mensaje de una manera compacta y legible, que presente un argumento sólido y creíble a favor de una postura bastante diferente de la que muchos de nosotros hemos estado escuchando últimamente. Así que por favor, siéntete libre de compartir también el enlace gratuito. Please feel free to post the free link as well. Yeah, sure. Okay. Sí, bueno, es un mejor descripción y consigue el libro gratis, es nuevo. Thanks again. Vale, gracias, Glenn.